Hola Darío, ya estás ahí. Hola. Estás en todos lados, Dari. Lo tuyo es tremendo. Muy poquito estabas en Tecnópolis. ¿Cómo fue esto? Sí. Impresionante, impresionante volver ahí a dar charlas, a hacer música. Después de mí creo que empezaba el choque urbano. Volver a ver a la gente ahí, poca gente, que es la gente que puede entrar por los protocolos, pero todo transmitido en vivo por streaming, con lo cual muchísima gente pudo seguirlo. Imagínate, me puse a hablar de la angustia del domingo, un domingo a las 6 de la tarde, así que estábamos ahí que trinaba con el cielo arriba hermoso, y Tecnópolis es pero uno de los proyectos que yo más quiero, porque ya en la primera gestión estuve haciendo cosas y ahora un placer en esta nueva gestión. Divino. Sabes que fui el otro día porque precisamente el 10 de marzo vamos a hacer un festival de la Revolución de las Viejas ahí en Tecnópolis y fui a recorrerlo con Tristán el día que tenía que cantar Juana Molina, que se tuvo que suspender por la lluvia. Pero ver ese tremendo escenario, ver lo bien que armado que está para que la gente pueda disfrutar cuidándose, la verdad es que es precioso y aparte es como conmovedor. A mí hay algo de Tecnópolis que me mueve, ¿no? Como esta cosa de la cultura para mucha gente, y la cultura popular y la posibilidad de que se acerque todo el mundo me parece increíble. Que la gente vaya a escuchar charlas de filosofía, ¿no? O sea, no, ni hablar. Y mira, cuando terminé, yendo un poco a esto, ¿no? Cuando terminé con los protocolos de por medio, con distancia, con barbijo, firmé un par de libros de gente que venía con mis libros, y a todos les preguntaba de dónde eran, y el 100% de los que vinieron eran gente que no eran de capital, ¿no? Claramente implica ahí mucha gente, había gente de Palomar, de José C. Paz, gente de Rafael Calzada, gente de Ituzaingó. Vos te das cuenta que, digamos, es una propuesta que permite acceso, básicamente, que es lo que lamentablemente, más con la pandemia, la cultura se fue como reduciendo para que solo puedan acceder los que puedan, digamos, ¿no? Entonces, esa diferencia me parece clave. Qué bueno, recién veía una foto tuya, aparte muy emocionante, ahí con el atardecer en Tecnópolis, una cosa súper linda y súper hermosa. Bueno, Dari, gracias. Siempre me acompañás en diferentes momentos de la vida y libros y cosas, y a mí me parece súper generoso de tu parte y súper lindo, porque además a mí me encanta charlar con vos de todos estos temas. Siempre me acuerdo de aquella presentación, ¿te acordás del libro en la Universidad de Sociales? Que no me acuerdo cómo era, aquello de que entre tal cosa y tal cosa me quedo con el entre. ¿Te acordás de qué te hablo? Del libro... De Vivir Bien, que presentamos en las facultades sociales y que vos nos contaste un montón de cosas, pero había alguna cosa que tenía que ver con la filosofía y que nunca me termino de acordar exactamente qué era, que era alguien que le preguntaban, creo que era entre la verdad y la mentira, me quedo con el entre. Era un poco el concepto, digamos, de la idea de ir construyendo las cosas que tienen que ver con los recorridos, caminos, digamos. Ahí estoy. Ahí estoy. Vamos ¿me escuchás bien vos? Ahora te veo. Antes te perdí. ¿Qué me preguntabas del libro de la presentación anterior, no? De la presentación anterior, en algún momento hablábamos de alguien que vos contabas, y voy a ser muy mala alumna porque no me voy a acordar quién era, el que entre tal cosa y tal cosa me quedo con el entre. Sí, Nietzsche. Ahí Nietzsche, está. Nietzsche. Sí. Pero siempre me quedó como el concepto ese, ¿no? De entre tal cosa y tal cosa me quedo con el entre, con el camino, con el recorrido, con esa cosa. Así que bueno. Bueno, y hoy, Dari, la invitación es a que me acompañes a contar un poco de qué viene esto de la Revolución de las Viejas, que vos habrás visto que, bueno, que empezó en las redes de una manera casual, como aparecen las cosas siempre, que es que yo estaba con algunas amigas en casa y de repente empecé a hablar de algo que a mí me conmueve y me pasa, que es que somos mujeres de otras generaciones, que de repente yo tengo 55. Dentro de 5 voy a ser oficialmente una vieja, una adulta mayor. Una jubilada, una vieja, una adulta mayor. Sí, y obviamente todo el mundo, desde mi mamá en adelante, me dice, no pareces de 55, parezco de 55, de los 55 de esta época, de mi época, que son diferentes. Ahora, esta idea de que desde un tiempo a esta parte, porque no fue siempre así, pero de un tiempo a esta parte, la vejez es ese lugar que, por ejemplo, la clase pasiva, ¿no? Ese lugar donde pasás a ser parte de la irrelevancia, pasás a ser parte de lo que no le importa a la sociedad, pasás a ser parte de aquello que tiene que esperar tranquilamente la vejez hasta la muerte,
en un recorrido que sin duda tiene que ver con cómo se pensaba la sociedad en el siglo XX, que es, bueno, uno se casaba, tenía sus hijos, estudiaba, trabajaba, se jubilaba, cuidaba a los nietos, se moría. Bueno, después resulta que pasó, estamos en el siglo XXI y, entre otras cosas, los descubrimientos médicos, científicos, biológicos hacen que se haya alargado muchísimo, no solo la cantidad de años de vida, sino también la calidad de los años de vida. Ahora, todo eso que se le alargó a la vejez, porque la niñez sigue siendo la niñez, la juventud sigue siendo la juventud, la adultez sigue siendo la adultez, y de repente llegás a los 60 y ya no tenés proyecto, porque todo concluía en ese momento, y por ahí no tenés nietos, o por ahí estás sola, o por ahí lo que fuera, y te das cuenta que por ahí te quedan 20, 30 años de vida, 40, ¿entendés? Y es algo de lo que no se habla, estamos mucho más acostumbrados a hablar de la muerte que a hablar de la vejez, y sobre todo de estas nuevas vejeces que tienen que ver, que empiezan además en distintos momentos, porque esa es una de las cosas que nos gusta mucho charlar, ¿no? Que la edad es un lugar social, es una construcción social, no es solamente la cantidad de años que pasaron desde que naciste. No es lo mismo un pibe de 10 años en una villa de Gran Buenos Aires que un pibe de 10 años que todavía no cruzó solo la calle nunca, digamos, ¿no? Son edades, las edades son completamente diferentes. Bien, son completamente diferentes. No es lo mismo una vejez de clase alta en Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que una vejez negra, que una vejez pobre, que una vejez indígena, pero en esa intersección sí hay algo que me parece que eso quería que charláramos un poco todo eso, que es que tiene que ver con cómo pensamos el tiempo, ¿no? En nuestra sociedad, en las sociedades occidentales. Yo venía leyendo y leí mucho para escribir el libro, cómo se piensa el tiempo en diferentes sociedades, ¿no? Entonces, de repente, para los Aymara, el tiempo es circular. Y tan es circular el tiempo, bueno, que la pacha es la unión del tiempo y el espacio. Son las cosas que pasan, cada nueva pacha es la unión del tiempo y el espacio, y lo que pasa en esa pacha es lo que pasa en ese tiempo y espacio durante determinado tiempo. Y de hecho, el futuro está en la espalda y el pasado es lo que vemos, por eso las mujeres aymara llevan a los bebés en su espalda. Y hay otras sociedades donde es mucho más distinto todavía que nosotros, digamos, qué sé yo, los chinos dibujan vertical el tiempo, entonces está el futuro arriba y el pasado abajo, ¿no? Está abajo, está como en el inframundo. O hay sociedades africanas donde se complementan el joven y el viejo, porque en realidad la edad no es la edad, no son los años desde que naciste, sino los conocimientos que tenés. Entonces, por eso, cada edad se va ajustando a los conocimientos que tenés y los que necesitas. Una historia que me encantó, por ejemplo, que ellos entienden la era de la vejez como parte de que ya sabes todas las palabras, ya no tenés que aprender más palabras. Entonces, por eso poniendo sordo, digamos, no por viejos, sino por viejos. Bueno, pero nosotros no, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? La flecha del tiempo va para adelante, que encima es la flecha del progreso, es la flecha del deterioro, es la ley de la entropía, que todo termina mal. Y ahí va... Ahí Gaby, una cosita para que no se me escape. Ahí hay un tema que me parece fundamental, que tiene que ver con concepciones filosóficas del tiempo y sobre todo de la relación de lo humano, que es parte con la totalidad. ¿Por qué digo esto? Porque el ejemplo que das de aprendimos ya todas las palabras, que está buenísimo. Vos fíjate que ninguno de nosotros tiene una concepción de la vida como si cuando la vida se terminase, culminásemos y cerrásemos una totalidad para la que vinimos, sino que siempre nuestra relación con la muerte, yo sé que vos querés despegar la vida de la vejez de la muerte, pero necesito esto antes, como que nuestra concepción de la vida y de la muerte está ligada a la idea de una interrupción, como si la muerte no hubiese llegado, nosotros seguiríamos viviendo, ¿viste? Como que hubo algo que no dejó que la cosa siguiera. Y es una cagada, porque es no asumir que nuestra vida incluye un momento de final, es lo que se llama conciencia de finitud. O sea, ser finito es entender que nacemos para morir y que esa muerte llega en algún momento. Me encantó lo que vos dijiste al principio, porque es cierto que tecnológicamente estamos cada vez más, digamos, extendidos en la posibilidad biológica de sostener la vida. Y la pregunta es hasta qué punto eso incide o no
en las construcciones culturales que se hacen de la edad. Me encanta la hipótesis que planteas de que la vejez se ha alargado y otras etapas de la vida en principio no. Yo creo que biológicamente es absolutamente cierto. También me interesa pensar cómo culturalmente las otras etapas también están en un cisma, ¿no? A tal punto que parecería que la juventud también está expandiéndose. Hay una juvenilización radical de la existencia, pero entendiendo juventud en el sentido más mercantil del término, ¿no? Es lo que me preocupa, que imposibilita que cada etapa de la vida se viva al interior de su paradigma, ¿no? Eso que en algún conceptualmente podemos llamar el adultocentrismo, ¿no? Que es un concepto que entiende que hay un segmento de la vida llamado la adultez, donde se supone, Gaby, que es donde más nos acercamos al modelo ideal de ser humano. Se supone que lo más cerca que estamos del ser humano ideal es en la adultez. De chico sos, digamos, un proyecto de adulto. De joven estás desarrollando la adultez. Y de viejo estás pasado. Entonces ya es como que de alguna manera el adultocentrismo tiñe y empaña el resto de las edades que tratan de algún modo de desmarcarse. Me parece fundamental, y es algo que vos abordás en tu libro, pensar a la vejez por fuera del adultocentrismo, digamos, al interior de sus propias problemáticas. O sea, vos fijate que todas las problemáticas que le asignamos a la vejez, las asignamos desde otras edades. Entonces decimos, no sé, la improductividad, y la productividad eso es un valor que tiene que ver con otra etapa de la vida. Entonces ya es lo que antropológicamente se llama etnocentrismo, que es ir con los valores culturales hacia otro. En este caso es adultocentrismo de acá a la China. Sí, absolutamente. Bueno, de eso un poco es de lo que hablamos, porque además no es casual ni es inocente, porque el adultocentrismo es parte, no de todos los modelos, es parte del modelo capitalista, productivista, consumista, en el cual estamos instalados, digamos. La idea de que vos, en el momento que producís y consumís mucho, digo, es básicamente la idea de que, viste que cuando te preguntan qué sos, uno generalmente contesta qué hace o de qué trabaja, viste que tenemos muy incorporado. ¿Qué sos? Periodista, no, trabajo de periodista, o sea, ¿qué sos? Escritor, no, digo, ¿entendés? Entonces esta idea de que empezamos a definir el qué soy, por qué trabajo, incluso una idea que para nuestro movimiento político muy cara, esa de casa al trabajo, del trabajo a casa, o el trabajo como ordenador, ¿no? El trabajo es el gran ordenador de la sociedad. Bueno, tal vez tenemos que cuestionar si está bien que el trabajo sea el gran ordenador de la sociedad, sobre todo a medida que estamos en una cantidad de cambios en el mundo que van a hacer que también cambien los trabajos y que tal vez durante tu vida vos tengas muchos trabajos diferentes y tengas muchos saberes diferentes. Entonces esta idea de que vos a los 18 años decidías qué estudiabas, con quién te casabas y qué ibas a hacer toda la vida, digo, en un mundo en el cual, no sé, leía unos autores norteamericanos que dicen, no solo se aceleró la cantidad de los descubrimientos que hubo, sino que también se aceleró la posibilidad de que todos accedan a esto. Digo, desde que se inventó el teléfono móvil que el teléfono en casa. Porque desde que se inventó el teléfono hasta que llegaba el teléfono a las casas pasaban 20, 30 años. Desde que se inventó el teléfono inteligente hasta que todos tenemos teléfonos inteligentes fue en el 2007 el primer iPhone, con lo cual, digo, pasó muy poquito tiempo. Entonces, digo, todo va a cambiar permanentemente y tal vez para pensar la vejez desde otro lugar y no pensar que se alarga la vejez. Por eso Simón de Beauvoir decía, para cambiar la vejez hay que cambiar la vida, ¿no? Porque por ahí lo que hay que hacer es pensar de nuevo todo el circuito. De que a los 18 bueno, el ejemplo que das vos del trabajo es fundamental acá, ¿no? Porque cuando se le asigna a la vejez el epíteto de improductividad, se está decidiendo definir al trabajo productivo desde un esquema y no desde otros. Eso que conocemos hace rato llamado el trabajo enajenado, tiene que ver con asociar las formas del trabajo a una única manera de trabajar. Digo, cuando rompemos las bolas con la palabra capitalista, no es que no la estamos trosqueando, no es que lo hacemos desde un lugar infantil. Estamos simplemente mostrando que trabajar se puede trabajar de diferentes maneras y que hay una forma del trabajo que se instaló como hegemónica.
al interior de esa forma de trabajo hegemónica, los viejos sobran. Este es el problema. Entonces, lo que hace este sistema de producción es excluir a toda la gente que ya no es productiva para el sistema y incluso, te diría, dando vuelta toda una tradición que, como decías vos al inicio, hizo de la gente mayor gente poseedora de bienes. Lo que pasa que en una sociedad mercantilizada esos bienes no tienen valor. Entonces hay algo de este recupero. Yo, leyendo tu libro y escuchándote, pienso mucho, lo comparo, a mí me gusta mucho, viste, compararlo con otros esquemas. Por ejemplo, vengo hace rato con Luciana Pecker, que escribió La Revolución de las Hijas, ¿no? Sí, vamos en sintonía con Luciana de las dos generaciones. Sí. Vengo mucho con Luciana charlando cuestiones del amor, haciendo deconstrucción del amor y también una crítica, por ejemplo, a las cuestiones políticas que se sustancian con la monogamia, entendiendo la monogamia como un orden político y no como un orden afectivo, ¿no? Como que quedarse con la cuestión afectiva en la monogamia es no ver el problema, o sea, es despolitizarlo a la cuestión de la monogamia. Y en ese sentido, lo que siempre nos pasa es como que necesitamos mostrar, digamos, que para salirse del esquema político monogámico no basta un acuerdo entre dos en una pareja que deciden no ser monogámicos, sino que lo que se necesita es una transformación mucho más estructural. No se va a cambiar el modelo monogámico en una sociedad capitalista que hace un culto de la propiedad privada, individualista, que entiende que todo es un medio para su propio desarrollo. Acá pasa lo mismo. O sea, no se puede pensar, tomo el título de tu libro, La Revolución de las Viejas, como algo específico que no esté totalmente entramado con una transformación política más radical en otros aspectos de la vida, porque todo está relacionado con eso, a eso iba un poco, ¿no?, en la comparación. Sí, absolutamente, y de hecho, bueno, vos sabés que lo de la Revolución de las Hijas, yo en el discurso del aborto del 2018 había dicho, somos las hijas de las locas del pañuelo blanco y las madres de las locas del pañuelo verde. Y yo sentí que en aquel debate del aborto, la marea verde, las pibas, la revolución de las hijas, nos había empujado mucho a nosotros adelante. Y después de esa derrota, de la derrota del 2018, que a veces las derrotas en los movimientos pueden ser un retroceso enorme, y la verdad es que no lo fue, y no lo fue porque empezó a haber un entrelazamiento muy fuerte de las pioneras con las pibas, ¿no? Y ese recorrer de los últimos años, que para nosotras termina en el tema de la Revolución de las Viejas y de reconocernos como parte de una generación que no solo está en el medio, sino que es una generación que no fue nombrada, porque es la generación que sale a la calle en los 80, ¿entendés? O sea, mi generación es... Malvinas, la que sale a la calle, la que defiende la democracia, la del divorcio, digo, esa generación no está nombrada de alguna manera en la Argentina, porque nos tocaron los 90, y los 90 fueron una aplanadora, porque fue el neoliberalismo a nivel mundial, y el fin de la historia, y se cayó el muro de Berlín, y todo eso, y entonces también ahí la entronización de la juventud, en ese momento, viste que Charlie dice que la juventud lo inventaron los Beatles, que antes de los Beatles vos pasabas te ponías el pantalón largo y trabajar, digamos, ¿entendés? En cambio los Beatles y el hipismo de los 60 inventaron la juventud. Y yo creo que el neoliberalismo de los 90 inventó la vejez en el concepto norma plan, o sea, sos jubilado, y como los jubilados son una carga para la sociedad y entonces son un problema. Entonces, o no hablamos de los jubilados o los ponemos en el lugar del problema. Y de hecho te definen no como vieja, sino como jubilada, digamos, no somos... Claro. No somos viejas, somos jubiladas. ¿Por qué a los 60? Porque nos jubilamos. Y de hecho la mayoría, muchísimas mujeres han podido jubilarse por la jubilación de amas de casa o lo que fuera, pero no es que nos definimos como trabajadoras. Y hay como dos, te pregunto, pero seguí vos, pero digo, hay como dos grandes etiquetas que de algún modo soslayan la potencialidad de alguien que vive su vida en la vejez. Una es jubilado, porque directamente, como acabas de explicar genial, le imprimís la idea de que ya terminó un ciclo, y la otra es que ya está pasado. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué decías? Perdón. Clase pasiva. ¿Qué decías? ¿No? Que jubilado, clase pasiva, claro. Pasivo. Pero además
además de pasivo, el jubilado es alguien que ya terminó un ciclo, ¿viste? Entonces como que ya está, digamos, no tiene que seguir dando clase, no tiene que seguir, claro, dentro de un esquema donde todo el trabajo también está ligado de ese modo. Y el otro que te quería preguntar es abuela, donde también ahí hay un estereotipo y un etiquetamiento, digo, porque, o sea, no podés ser una mujer grande y no ser abuela, que te dicen abuela, cuando pudiste haber tenido una elección de vida, digamos, completamente otra, ¿no, Gaby? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes cambios que tiene, digo, nosotras somos las primeras, con toda la deconstrucción que nos pasó el feminismo por encima y las pibas y todo, que somos muchas que, por ahí digo, yo tengo dos chicos y todo, pero no sé si voy a ser abuela, porque no sé cuáles van a ser sus elecciones, ni sexuales, ni de pareja, ni de relaciones, ni de nada por el estilo. Y aún si fuera abuela, quiero elegir cómo ejerzo mi abuelidad. La idea de que la mujer tiene que cuidar a sus hijos primero, después a sus padres y después a sus nietos, y que tu obligación es cuidar a tus nietos. Vos sabés que me decía el otro día Fernanda Raberta una cosa muy impresionante de la pandemia, que es que muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar porque no le pueden dejar los hijos a sus madres, como las madres son de riesgo, digamos, y no pueden dejarle. Entonces ahí surge la idea de cuánta economía gira alrededor de que las abuelas tengan la obligación de cuidar a los nietos. Y yo creo que lo de la abuelidad y lo de los jubilados se junta con otra cosa que seguramente con Luciana lo deben charlar, que es el tema de la menopausia. Porque las mujeres también dejamos de ser objetos sexuales después de la menopausia. Porque por más deconstruida que esté esta sociedad, sigue estando la idea de que el sexo tiene que ver con la reproducción. Entonces, hay un punto donde vos dejás de ser mujer deseable, erótica, de tener actividad sexual o vida sexual después de la menopausia, cuando la verdad es que las que lo hemos transitado y lo seguimos transitando, vos tenés una vida sexual mucho más, no sé si comparar entre más o menos o lo que fuera, diferente, pero tenés una vida sexual, el erotismo, el placer, cuando no está atado a los mandatos, o sea, no quiero formar una pareja porque ya la tuve, porque ya decidí no tener, no me preocupa estar embarazada o no, ¿entendés? No tengo que menstruar, puedo tener relaciones menos intensas, sin la promesa del amor eterno y todo, con lo cual tenés una sexualidad muy plena y un erotismo muy pleno que se expresa de muchas maneras, que le están permitidas al hombre, que el hombre puede decir tranquilamente que usa Viagra y es casi canchero, y hasta los pibes jóvenes usan Viagra porque es casi canchero, y en cambio la mujer está apagada después de la menopausia. Y eso también tiene que ver con la idea de que la sexualidad sigue estando en la cabeza de muchísima gente, a pesar de todo lo que hemos deconstruido, ligada a la etapa de la reproducción y a la etapa de tener hijos. Las mujeres somos básicamente todavía para la sociedad madres y abuelas. Totalmente, retomo entonces las comparaciones de antes. Imagínate que una sociedad que todavía está en un proceso, digamos, reciente de deconstrucción de su sexualidad, poder recibir la sexualidad de esta etapa de la vida, imagínate, digamos, faltan años luz, y además me parece que va a tener que ver con un movimiento más integral, digo, no se va a resolver la cuestión de la sexualidad de la vejez si antes no hay un trabajo más intenso de deconstrucción de la sexualidad toda, que ni hablar tiene esa beta reproduccionista que es parte de lo que llamamos el paradigma heteronormativo, que entiende, por más vuelta que le hemos dado, que garchar no es más que un medio para un objetivo superior. Tanto sea la reproducción como también las metafísicas románticas, ¿no? Digamos que no se puede vivir la relación sexual del cuerpo consigo misma, porque en definitiva tiene que ver el sexo con eso que decía Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Y ese poder del cuerpo se expresa justamente en las formas de la sexualidad. Entonces me parece fundamental ahí ese movimiento. Y lo otro, en esta línea, si querés, más del placer sexual, ni hablar, Gaby, con una sexualidad absolutamente asociada en nuestra cultura a la genitalización, al utilitarismo, a la economía. Entonces, pensar el sexo de los viejos es pensar un sexo adultocéntrico, pensado, te diría más desde la juventud,
desde esos parámetros normalizados de la sexualidad eficientista y llevarlos a ese lado. Entonces, ¿cuál es la representación errónea? Lo que le cuesta a un señor mayor, no sé, una erección, como si la erección rápida fuese señal de algo positivo. Entonces, claramente, digamos, si vos estás atrapada en parámetros de una sexualidad normalizada, después, claro, lo llevas a la etapa de la vejez y haces un escándalo. Ese es el problema, de eso hay que salirse. Claro, ese es el tema. Pues sí, bueno, si vos crees que la sexualidad es esa sexualidad deportiva, ¿entendés? Que te muestran en el porno, digamos, bueno, sí, okay, es diferente. Como si vos crees que el amor tiene que tener conflicto. Digo, entonces uno, bueno, ¿cómo te enamorás de cuando ya sos grande, digamos, y no necesitas armar proyectos, sufrir? Yo estuve, Gaby, te tengo que decir algo tremendo, porque preparando la charla de hoy, sí, hablando con gente amiga, me dijeron que vea que en la pornografía hay una etiqueta que son, digamos, películas porno que son sexo de señores mayores con chicas, ¿no? Los señores mayores, yo dije, bueno, me voy a encontrar con cómo el porno presenta la vida sexual de los viejos. Ni se nota que son viejos, porque a la hora, obvio, porque lo que hacen es simplemente en un cuerpo de un señor grande, la práctica es exactamente la misma. Es tremendo eso, porque lo que genera son representaciones, que es un poco lo que vos intentás correrte en tu libro. Sí, y además, Dari, porque también para los tipos es difícil. Digo, alguna vez tendremos que empezar a ver cómo hacemos para que se deconstruyan también los tipos. Digo, ser varón en esta sociedad, en la que ser varón exige tener fuerza física, que se te pare siempre, salir siempre con chicas jóvenes, tener poder y todo lo demás, también es muy difícil. Y por eso, los tipos cuando llegan a determinada edad, también por ahí no a los 60, por ahí un poco después o lo que fuera, se chocan contra una realidad difícil, ¿entendés? Porque las cosas que, digo, no puedes seguir jugando al fútbol después de determinada edad. Y tal vez, digo, ¿cuál es tu lugar social si no es jugar al fútbol, ¿no? Entonces, estas cosas nosotras tenemos permitidas como mujeres, que nos divierta más cultivar las orquídeas o caminar o esto o lo otro, qué sé yo, sin necesidad de ponerle a todo esa clase de educación física que es el parámetro con el cual se muestra, porque lo que está bien en la sociedad no solamente es el macho adulto de entre 30 y 40 años, digamos, ¿no? Eso es el modelo. Entonces yo cuento a veces que a mí me parece increíble cómo la sociedad está toda organizada todavía alrededor de eso, que es que vos vas ahora ahora no, pues estamos en pandemia, pero digo, vas a la puerta de los colegios, donde dejás al pibe de 6 años dormido a las 7:30 de la mañana, porque de ahí los padres iban a trabajar. Bueno, ahora no se van más a trabajar, de ahí los padres se van al gimnasio, o se van, digo, algunos, estamos hablando siempre de las intersecciones, sí, y cómo sucede todo, ¿no? Digamos, pero esa idea de que los pibes tienen que estar en el colegio a las 7:30 de la mañana, tiene que ver con que los padres trabajaban a las 8, cambió el mundo laboral, cambió todo eso, y algunas cosas de la sociedad no logran cambiar porque la educación está tremendamente normativizada y todo lo demás. Y entonces en esa fantasía, digo, por ejemplo, los tipos pueden hablar tranquilamente, cuando apareció el Viagra en los 90, todo el mundo quería, tomaba, qué sé yo, todo lo demás. Digo, las minas, después de la menopausia, que por ahí usamos un lubricante o un óvulo o lo que fuera, es un secreto entre amigas. Digo, si no te lo dice tu ginecóloga, no tenés manera de enterarte, porque no es que vas a tener una publicidad en la televisión. Las publicidades de la televisión son anti-age. O sea, una publicidad que se pelea con un estado de la vida, ¿entendés? ¿Cómo se juventud? Y tal vez la juventud sea uno de los momentos más difíciles de la vida, digamos. Cuando yo me veo ahora, me veo tranquila, serena, buscando relaciones que se construyen sin conflicto, que no esperan, digamos, todo el tiempo promesas eternas y todo lo demás, y pienso, ¿cómo la pasé de piba? ¿Cómo la pasé de joven? Todo el tiempo esperando que sucediera ese milagro y esa realización que era la familia y todo lo demás. La verdad es que no sé si la juventud es el mejor momento de la vida, y sin embargo tendemos a descartar a la vejez por contraposición con ese momento. Y yo creo, y eso hoy te lo decía cuando hablábamos de la charla de hoy, que hay cosas de la vejez que están en las canciones, que están en la literatura, que están en Borges, que tal vez sean pistas para un mundo mejor, ¿no? Por ejemplo, la lentitud.
¿quién dice que tenemos que andar apurados? ¿Quién dice que tenemos que andar acelerados? Sin embargo, el viejo que camina lento es como, ¿no? Es como una marca. El viejo camina lento. ¿Quién dice que está bien? Si tal vez la pandemia que estemos viviendo es consecuencia, entre otras cosas, del nivel exponencial de aceleración que tiene la sociedad, el mundo, los viajes, el turismo, el sí. viaje convertido en turismo, en lugar de, digo, ya no viajamos, ya no transcurrimos, llegamos a un lugar, aprendemos, vemos, vamos a sacarnos fotos a diferentes lugares. Digo, la lentitud tal vez, como la desposesión, como el desapego, que son cosas que están muy arraigadas con la idea de la vejez, tal vez sean pistas para empezar a pensar en un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Ni hablar. Imagínate, aparte, la anomalía que implica un elogio de la lentitud en un mundo que está cada vez más acelerado, ¿no? Entonces, a partir sería un valor que pondría claramente un palo en la rueda, y que sería, digamos, elogiar la lentitud es mucho más que elogiar una costumbre. Es dar en uno de los valores estructurantes de nuestra sociedad de hoy. Y me parece que está buenísimo que lo asocies claramente con la vejez, porque es el lugar donde más se le pega, ¿no? Y me parece que en sí misma esa lentitud no tiene que ver únicamente con una disposición física, está lejos de ahí, tiene que ver también con una decisión de cómo relacionarnos con el sentido. Te quiero hacer una pregunta, pero antes quiero mostrar el libro, porque hay mucha gente que está diciendo, ¿de qué hablan? ¿cómo se llama el libro? ¿De qué hablan? Ahí está. La Revolución de las Viejas, de Gaby Cerruti. Lo pueden conseguir, está ya hace algunos meses dando vuelta en librerías. Te quería preguntar, ¿vos pensás cómo van a ser para vos, hipótesis, ciencia ficción, cómo van a ser las hijas, volviendo al libro de Luciana Pecker, las hijas, las chicas de hoy, cómo van a ser cuando sean viejas? A ver, a mí me pasa una cosa muy linda, que es que muchas hijas le regalan el libro a las madres, y me escriben las madres y las hijas, porque también es una carga para nosotras, las hijas, digamos, que yo también lo soy y todo, ver cómo van a envejecer nuestras madres, digamos, ¿no? Vos ves esas minas que fueron todopoderosas y todo, y que de repente llega un momento de la vida en donde todas las opciones son, digo yo, no hablamos de temas que son como, pero por ejemplo, una de las cosas del movimiento de las viejas es la idea de irse a vivir juntas, la fantasía de irse a vivir juntas con sus amigas, Greta Frankie, porque la idea de que tengan que hacer cargo de vos, o de que termines en un geriátrico, la idea del geriátrico como lugar de aislamiento, para meter gente que no tiene, que la sociedad no sabe qué hacer con ellos, aún el mejor de los geriátricos, y aún sabiendo que hay lugares donde necesitas un geriátrico porque no es autoválido o lo que fuera. Pero digo, si no, la idea del geriátrico, que es como la idea del manicomio o como la idea del instituto de menores, que es encierro, aíslo, aquello que no sé cómo resolver, digamos, ¿no? Es una idea muy, muy disruptiva. Y entonces, digo, discutir eso, pensar en que nosotras podemos, que la familia nuclear no tiene que ser el refugio. Yo no tuve hijas para que me cuiden cuando yo sea vieja. Tuve hijas porque deseé tener hijos en algún momento. Esta idea de que tuve hijos para que te cuiden, que es su obligación, digamos. Entonces yo creo que también estamos sacando una carga a las pibas, digamos, a las pibes, pudiendo hablar de esto, decir, chicas, vivan su vida como quieran, pero así como nosotros peleamos por mi cuerpo, mi decisión, así como yo te digo, yo puedo decidir si deseo o no deseo estar embarazada, también puedo decidir de qué manera o cómo voy a vivir mis últimos años y qué y cuándo, y yo sé que es polémico y que vamos a tardar en ponerlo en discusión pública y todo lo que quieras, pero alguna vez tenemos que empezar a pensar en el final de la vida, en qué condiciones. Yo quiero vivir muchos años en cualquier condición, o alguna vez vamos a empezar a pensar lo que es la ley de eutanasia o las decisiones. ¿Por qué puedo tomar decisiones sobre mi cuerpo desde los 13 años pero no lo puedo tomar después de los 70 o de los 80? ¿Quién dice? ¿Quién es el dueño de mi cuerpo en determinado Tremendo momento? Claro, digamos, entonces, porque yo creo que hablamos más de la muerte, que decía hoy Dari, que de la vejez, porque la vejez tiene cosas que nos asustan más que la muerte. La muerte es el final. Claro. Ya está, y que se preocupen los que se quedaron. ¿Viste? Que te dicen eso, bueno, el problema de la muerte son los que se quedan. Más en el final, ¿no? Digamos, yo cuando era joven quería ser inmortal y siempre contaba cuántos años me faltaban para morir, la mitad de lo que viví, ¿viste? Iba alargando. Cuando llegué a los 40 dije, bueno, pero 40 más, entonces. Pero yo creo que yo cuento
más el Parkinson, nos preocupa mucho más el deterioro, digamos, que la muerte, ¿no? Sí. Sí, perdón, iba a decir una boludez, te interrumpí por una... Yo cuento los mundiales que me quedan. Yo tengo esa cuenta, que es cada 4 años aparte, entonces es tremendo, ¿viste? Y que alguno de esos salgamos campeón, imagínate. Sí, además no, pero yo de joven decía, ¿vos te querés morir porque hay que morirse? ¿O de qué te querés morir? Porque hay que morirse de algo, ¿no? Que pensando en algún momento, bueno, se va a acelerar tanto los descubrimientos que por ahí se descubre inmortalidad, que te digo una cosa, hay una cantidad de autores, que lo siento en el libro, que están trabajando sobre esa hipótesis, sí. Británicos, todo, digo, bueno, si hemos logrado extender la cantidad de años de vida hasta ahora, tal vez, digo, falta descubrir la proteína del envejecimiento, faltamos ahí, digamos. Ni hablar, pero está bueno lo que vos planteás en el libro, lo que estás diciendo ahora, que es como poder comprender los problemas en su contexto. Digo, está claro que de diferentes modos, y como dijiste al principio, no es todo lo mismo, pero hay una relación entre la vejez y el rendimiento del cuerpo hegemónico. Claramente, digo, los cuerpos se transforman, los cuerpos van hacia otro tipo de funcionamiento. Ahora, no podemos pensar eso en su contexto, porque lo estamos siempre midiendo desde la vara de, mira, ya no pueden correr, mira, siempre lo que ya no pueden, pero ese ya no pueden surge de una idea de lo que debería ser el modelo ideal del cuerpo humano. Me parece que hay que correrse de eso, hay que poder como establecer esas burbujas, que ahora está de moda la burbuja, donde cada edad, al interior de su burbuja, plantea sus propios problemas, que es no solo sus propias respuestas, sino sus problemas, porque no es el mismo problema en una edad o en otra. Y esto que afecta a los viejos, afecta también a los niños. Digo, con la niñez pasa exactamente lo mismo. No hay manera de pensar a los niños si no es en función de pequeños engendros que son adultos en potencia. O sea, el niño solamente hay que trabajarlo para ver cómo después despliega su adulto potencial. Y es un horror, porque no los escuchás. Vos sabés que la palabra infancia, etimológicamente, significa sin voz. No los escuchás, no tienen voz. Entonces es tremendo eso, pasa como en los dos extremos, ¿viste? Hay un punto donde se juntan y no es casual esa buena onda que muchas veces hay entre los niños y los viejos, ¿viste? Hay como una especie de complicidad de ser como los excluidos del sistema en algún punto. Es que son absolutamente, cuando vos pensás la ciudad, cómo están pensadas las ciudades, la ciudad está pensada para el adulto varón que sale a trabajar y que vuelve de trabajar, digamos, ese es el estilo, así son las calles, así es el tránsito, así es como está pensada las ciudades. Las ciudades son muy difíciles, tanto para los niños como para los adultos mayores, digamos. Pero además yo creo que hay un punto donde atrasamos con respecto a los sentires de la sociedad, porque todo eso está pensado, y yo ahí creo que el Estado y el periodismo atrasan mucho con respecto a los cambios del sentido común colectivo. Todo eso está pensado por la sociedad del siglo XX, ¿no? O sea, el tipo que, o sea, a los 18 años vos te tenías que casar y tenías que parir porque tu hijo iba a la milicia o iba a la fábrica. Y entonces, digo, ahí sigue habiendo una cosa. Yo le digo a mis hijos que existía la colimba obligatoria y no saben de qué le hablo y no lo pueden creer. Claro. Y yo, te metían en un cuartel y si vos no querías, ¿entendés? O sea, les resulta tan ajena la idea. ¿No? Muchísimas cosas en la sociedad siguen organizadas de la misma manera como si... ¿Por qué a los 18 sos adulto? Porque ibas a la guerra. Porque ibas a la fábrica, digamos, ¿entendés? Ahora, ¿quién dice que a los 18 sos adulto? Solo porque te dan el carnet de conducir, digamos. Entonces, todas esas edades que han ido cambiando y todo lo que ha ido cambiando en la sociedad, y que yo creo en ese sentido que el feminismo nos ha ayudado muchísimo a mirarlo desde ese lugar, ¿no? ¿Qué es el deseo? ¿Qué son las relaciones? ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Por qué son más intensas las relaciones cuando son jóvenes? Porque sufrís, básicamente, o porque... Drásticamente, digo, ¿quién dice que eso es más intenso que tomarte una copa en la terraza mirando los planetas, digamos? ¿Qué sé yo? Digo, la intensidad de las relaciones están centradas en el vigor físico de la juventud, digamos, ¿no? De la adultez temprana. Entonces me parece que todo eso es de lo que, ya vamos terminando, Dari, todo eso es de lo que tratamos de hablar y de pensar en el libro en particular, en la Revolución de las Viejas en general, que va de la mano de la Revolución de las Hijas,
el 8 de marzo marchamos juntas, las hijas y las viejas, y me parece que eso está buenísimo, y que hay viejas divinas nuestras que así como no se reconocían feministas antes, como Nora Cortiñas, que dice, ahora me reconozco feminista, pero en su momento yo... Claro. Nadie lavar los trapos, ¿entendés? Pero digo, me pasa con Nelly Millacchi o con Dora Barrancos, que me dicen, no, fuimos feministas toda la vida y nunca pensamos eso, que la problemática de la mina vieja es una problemática diferente a la problemática de la mina, claramente, digamos, y que tenemos que recorrerla y que tenemos que revolucionarla, y en ese sentido a mí me hace absolutamente feliz estar dando estas discusiones con minas, que además, viste que cuando pasan con las cosas, cuando tienes una idea, que es nombrar algo, iluminar algo que estabas sin nombrar, obviamente no descubriste la pólvora, sino que empezás a leer y ves que en todo el mundo está pasando, que está todo el mundo escribiendo, que hay cosas geniales con el tema, digamos, así que también es ir aprendiendo de todo eso. Maravilloso, un placer haber leído el libro, me parece un gran final, esto que decís, va por ahí, un gran resumen de todo lo que charlamos. Ahora estoy con el mosquitocentrismo, porque yo estoy en una afuera y me están matando los mosquitos. Te quiero, Gaby, gracias por estar siempre, y sigamos hablando de todas estas cosas que son también la filosofía, ¿no? Obvio, hermoso, mucha gente escribió cosas fascinantes, yo iba leyendo más o menos lo que podía. Gracias, porque muy buena onda todos los que escribieron. Gracias, Gaby. Gracias, Dari. Un besito.